Julio Cortázar llegó a Chivilcoy en agosto de 1939 y vivió hasta julio de 1944. Al llegar a Chivilcoy tenía 24 años de edad. Dictó las materias Geografía, Historia e Instrucción Cívica en la Escuela Normal Domingo Faustino Sarmiento. Durante esos 5 años se alojó en la pensión de la familia Barcilio. Bueno, mi nombre es Amelia Barcilio. Mi sobrenombre es Titina. La mayoría de la gente me conoce más por Titina que por Amelia. Más Cortázar me nombraba Titina en las cartas de mi hermana. Y bueno, y yo soy la hija de doña Micaela, la dueña de la pensión. Mi relación es esa. Él vivió en la casa, en la pensión de mi mamá. Y entonces, el tiempo que estuvo acá en Chivilcoy, yo lo veía continuamente. Hablaba con él y eso. La pensión estaba en la calle Pellegrini. Yo tenía 181 y por ahí escuché 195. Mano derecha, así que es impar. Bueno, yo con mis 10 años, te digo, lo que me llamó la atención era un pensionista más que entraba, era la altura, las piernas largas. Era mayor que cualquier otro, no sé cuánto me diría, pero podía haber sido un buen basquetbolista. Mi papá desde el colegio primario lo veía caminando los pasillos alto desde allí y lo miraba con admiración porque además de su porte, de grande fue barbado, gracias a un tratamiento que hizo, pero era lampiño. También se ve que habrá sentido vergüenza de eso, Cortázar. Eso fue uno de los misterios de Cortázar, porque tenía esa piel de bebé que parecía. Y yo digo, nunca le habrán preguntado a las chicas de la pensión si tenía maquinita de afeitar. Claro, y él cuando llegó a la escuela, nosotros pensábamos que era un alumno más, porque tan joven. Era lampiño, pecoso, peinado a la gomina, y era una cabecita de una criatura. Después, las hormonas que habrá tenido, no sé, porque cuando yo lo vi, dije, este no es Cortázar, lo conocí por los dientitos separados. Pero si no, nada de lo que era antes con nosotros, nada parecido, completamente distinto. Tenía las piernas muy largas y la cara chiquita como de muy jovencito. Pero ya el primer día que vino, un tipo tan alto, con un traje azul que lo llevó todo el año, todo lustroso en cosas, que jamás se sentó. La escuela normal, como casi todas las de aquella época, tenían tarima con el escritorio y la silla. El profesor era en palabra santa. Él venía, ponía sobre el escritorio la libreta, lo que tenía, y se apoyaba en la ventana, que a la altura del sol ni nosotros llegábamos. Quedaba apoyado ahí y estiraba. Era una figura que llamaba la atención, pero cuando hablaba te dejaba boba. Pero era muy pulcro. Ahora, en la intimidad, nos decían los compañeros, entre ellos Chaparro, que era un desastre vestido, en alpargatas. En alpargatas de aquel momento, no las alpargatas que se usan ahora, sino las alpargatas bigotudas. Las bigotudas. Sí. Y en alpargatas y ropa desarreglada, era muy bohemio en su intimidad. El que tomaba mate venía a buscar agua, como Cortázar venía a buscar agua a la cocina. Él tenía una bata raya, que salía siempre con esa bata y la pavita y el matecito, y ahí era donde conversaba con mi mamá. Mientras se calentaba el agua, se quedaban los dos ahí en el segundo patio y conversaba mucho con mi mamá, que lo quería. Y que tengo muchos deseos de verla y charlar otra vez con ella, como en los viejos tiempos.
y que me ofrezca uno de esos ricos mates en ese jarrito de lata que me copió a mí. En fin, a cambio de esos párrafos poco agradables. Yo digo que él le copió el jarrito a mi mamá, porque antes se tomaba siempre en jarrito el mate. Y entonces mi mamá, por ahí en un libro hay una foto que está mi mamá, pocas fotos se sacaban antes, que está mi mamá con el jarrito y el mate. Así que quién copió a quién, no sé. Hay una cosa que yo pienso en Cortázar y lo veo a Cortázar, pero la veo a mi mamá parada ahí con el matecito de Cortázar, con la pavita de Cortázar y el matecito en la mano, conversando, y también con el cariño que él le escribe a mi hermana cuando se entera de la muerte. Eso es cariño verdadero, porque vos, una persona que habla poco. Sin sabores. Usted me sabe sincero y poco amigo de hacer retórica frente a cosas que siento de verdad. Escribo tal como me van haciendo, y si hay aquí quizás demasiadas palabras, es porque mi corazón guardaba muchos sentimientos para doña Micaela, como la llamé siempre y como la sigo llamando en el recuerdo. No hablaban como nosotros, decía yo. Y a mí, por ejemplo, con los 10 años me impactó mucho que él usaba el vos con la segunda persona conjugada. Vos sabes que esto tal cosa, vos tienes esto, pero con naturalidad. Entonces solía pasar, el comedor era grande, solía pasar Cortázar. Y me acuerdo que siempre decía, ¿tienes alguna duda? Puedo ayudarte. ¿Qué necesitas? Y yo le digo, y un poco yo de inglés me cuesta. Y entonces él me decía, yo de inglés puedo ayudarte. No tienes más que preguntarme. Era también de llevar Cortázar a la mesa, que yo le decía a mi mamá, ay, en la escuela nos dicen que eso es mala educación, le decía a mi mamá. Él llevaba siempre un lapicito y algo, porque él corregía los libros de historia, que me da mucha pena, yo no los guardé, los tenía. La historia de Ibáñez a él no le gustaba. Entonces dice, ¿te parece eso? ¿De dónde sacaste ese? Y cuando no, cosas en inglés. Entonces él en la mesa hacía eso. O sea que tampoco no era muy... Se llevaba muy bien con todos, pero no era muy dicharachero como el resto de los pensionistas, eran muchachos jóvenes del banco. Cortázar era serio, no intervenía. Y bueno, después de comer iba a su piecita y ahí quedaba. Sí, mi papá siempre nos contaba que le llamaba la atención el tintinear de la máquina de escribir. La habitación de donde paraba Cortázar daba a la calle. Entonces él, mientras esperaba y charlaba con doña Micaela, escuchaba y siempre le llamaba la atención. Y bueno, pasados los años se fue asombrando de que esa persona que él había reconocido de tan joven adquiriera esta relevancia, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Pasábamos frecuentemente y sentir tic, tic, tic la máquina de escribir constantemente. Es decir, que trabajó todos esos libros que después publicó, fueron hechos en partes en Chivilcoy. Demasiadas consecuencias el peso de mi cólera. No es en realidad que los budines nos hayan hecho demasiado daño. Salvo la internación por una semana en el hospital de clínicas, una cuenta de 769 pesos de farmacia y un tratamiento dietético hasta 1964, podemos darnos por bien librados. Nuestra sirvienta, que es la que comió más, falleció. Ahí, vos, después que yo leía, digo, ahí ves la habilidad del escritor. Porque te podés imaginar que él le escribía a mi hermana y después le dice, de paso, le dice a Titina, que seguramente está paseando a su sobrina Alicia, que la torta estaba muy rica, pero le voy a contar las consecuencias.
Los remedios de mi madre me salieron tanto, los míos tanto. Y la mucama, que es la que comió más, no sé si dice que había muerto, cosas así. En total, el regalo salió muy caro. O sea que con una cosa que inventa, porque quizás se puede haber mandado algún postre o algo, porque había conexión, pero no se acostumbraba tampoco. Y bueno, como que el postre lo había hecho yo, que tampoco creo, bueno, ahí ya tenía más años yo, pero armó un cuento con algo que... ¿no? Tuvimos todos relación con la familia de Cortázar, porque él trajo a su mamá y a su hermana para mostrarles dónde estaba. Y entonces de ahí en más siguió una relación, una amistad que duró hasta que las dos murieron. Haberlo visto llevando del hombro a la madre, que la madre había venido a Chivilcoy, y los encontré, ¿se acuerdan? Por la esquina del Blanco y Negro. Bueno, para los antiguos no, que es ahí en Pellegrini y Bolívar. Su hermana había estado mucho tiempo enferma y bueno, después vino con él, después fue la que más contacto tuvo con nosotros porque primero murió la mamá y después murió Memé, que era la hermana. Y muy inteligente, lógicamente eran muy inteligentes, la hermana también, muy inteligente. Porque esas inteligencias que vos te dejan admiradas. Porque, por ejemplo, la hermana que venía acá de visita, visitaba a una de mis hermanas, después venía, y acá había un piano de la hija más chica. Y dice, voy a ver si me recuerdo algo de mis años de piano. Digo, ¿sabías tocar el piano? Sí, de chica mi mamá me mandó, de chica. Abrió el piano, te digo que se quedó 1 hora tocando, pero sonata, Beethoven, Mozart, un tango, un vals, tocó hasta cansarse. En el libro del uruguayo Felisberto Hernández, Julio escribió el prólogo lamentándose por el desencuentro que sufrieron justamente en ese fin de semana en que se había ausentado de Chivilcoy. Muy enojado hizo críticas al pueblo que a continuación leo. El Club Social de Chivilcoy, detrás de cuyo amable nombre se escondían las salas donde el cacique político, sus amigos, los estancieros y los nuevos ricos se trenzaban en el póker y el billar, pero obligados a cuidar la fachada de las actividades culturales. No es broma, Felisberto. Yo vivía en Chivilcoy, era un joven profesor en la escuela normal, vegeté allí desde el 39 hasta el 44. Casi nunca pasaba nada, casi nunca se podía sentir. Sí, mi papá sentía una molestia mayor cuando la gente nombraba a Chivilcoy, incluso el mismo Cortázar en algunos reportajes, nombraba a Chivilcoy como un pueblo de menor importancia, es decir, discriminado, y lo trataban incluso nombraban a que la pensión había sido una pensión roñosa donde había vivido Cortázar. Él se enojaba muchísimo. Muy tranquilo, que no había dónde ir y que estaba encerrado siempre escribiendo, que no estaba conforme con Chivilcoy. Toda gente que ha dicho Cortázar no quería Chivilcoy, bueno, las cartas dicen lo contrario. Quizás, como dice Astarita por ahí, para Cortázar Chivilcoy era un granito de arena en la playa. Mi papá en el libro creo que llega a una hipótesis, ¿no? A pensar que Cortázar se negaba a ser considerado un pueblerino. Esa cosa de que la persona en el interior es de menor jerarquía que aquel que vive en las grandes ciudades o en la capital. Esto a él culturalmente le tiene que haber impactado lo que fue Chivilcoy. Y después familiarmente también,
porque la pensión era una familia. Fue como profesor incluso de materias de las que él no era catedrático, él era profesor de letras y aquí enseñaba historia, geografía e instrucción cívica. En el año 39 estábamos en segundo año, pero lo tuvimos el profesor de instrucción cívica hasta que nos recibimos en el 41. Fuimos de las únicas que nos vio crecer y nos tuvimos en la enseñanza completa de historia y geografía con él. Bueno, también era una persona que yo lo encontraba frecuentemente por la calle, porque él vivía sobre la calle Pellegrini, yo más o menos por la zona, así que siempre en algún lado lo encontrábamos. Aparte de eso, fue un profesor excelente, porque media hora él lo dedicaba a media hora de la clase a explicar la lección próxima, y ya prácticamente nos íbamos con la lección de historia sabida, lo más bien. Sí, su manera de ser, su manera de presentarse siempre, de apoyarse en la tarima con un pie con el pie en el suelo y apoyado en el escritorio porque era tan alto. Yo me lo ubico más en un rincón, siempre conversando con la señorita Yavícoli. Sí. Eran muy amigos, iban mucho, y los libros que usaba eran todos de Ernestina. Sí, claro. Ella le facilitaba todos los libros de historia porque él tenía, su bagaje era todo literatura. Sí. Y estaba hablando de los reyes y emperadores del país, y había un caso. Dice, la Lupescu, dijo él, que era el apellido de la señora esta, se lo propuse, dijo, lo pesco, y lo pescó. Y así te dejaba que vos no sabías si tenías que reírte o qué. Recuerdo que mi papá siempre nos contaba es que los que fueron alumnos, sus alumnos lo tenían muy presente, porque había sido muy movilizador la presencia de él, junto con la de Serpa también, ¿no? Que se había conjugado, que estaban ellos dos. Muy movilizador, y hacían peñas de estudiantes y hacían reuniones y ellos le impulsaban a que trabajaran en la literatura. ¿Se acuerdan cuando era el día martes, que eran películas cortas y noticieros, y él iba con ellos, con los compañeros nuestros, al cine Metropol? O también, como empieza a formarse la comisión de teatro, posiblemente se reunieran a las noches temprano. No fue nunca Cortázar de salir por ahí, no sé dónde leí, de boliche en boliche. Acá lo mismo cuando fue el asunto que se dice que porque no besó el anillo a Monseñor, quizá no lo habrá besado, pero yo he estado mucho tiempo en la iglesia y ha venido Ñañovich y yo no soy de besar anillo. Yo nunca lo he besado y a mí nunca me dijeron nada. No me dijeron que era obligación. A lo mejor él habrá visto que todos lo hacían, pero él no se sentía, como me ha pasado a mí cuando he ido como catequista a Mercedes y no me daba. Ñañovich no era que irradiaba confianza. Entonces no iba a ir a besar un anillo, sería falsedad. Me acuerdo que le dio la mano a Malita Báncora, que era la primera de la fila, y dice, bueno, a Báncora la saludo para todos, y le dio la mano a ella, me acuerdo siempre. Sí, que se despidió. Que va a tomar el
el tren en la estación norte, como hacía habitualmente cuando iba a Buenos Aires, nosotros pedimos permiso para ir a despedirlo. Era cruzar la plaza. Y la señorita Bianchi Sanguinetti, la vicedirectora, que era una bruja, y todas ahí ya de a tres y de a dos llorando, que se iba a Cortázar y no nos dejaron saludarlo. Y así partió Julio de Chivilcoy. Adelina pudo volver a verlo 36 años después. Empiezan a conocerse los acontecimientos dramáticos de este país, empieza a saberse que hay argentinos fuera del país que están tomando conciencia de eso y demás. Cuando yo voy por primera vez a Francia, ahí así, ese día le saco esta foto y yo me presento diciéndole: me llamo así, te conocí porque fui alumna tuya en Chivilcoy hasta tal año, pero hoy me presento como madre de Plaza de Mayo. Y él dijo: ¡ah! Julio Cortázar pasó por Chivilcoy. Este pueblo seguramente influyó en su devenir de la misma forma en que su presencia nos ha dejado su marca para siempre.